¿por qué un solo lenguaje? Usted se pregunta por qué un solo lenguaje. Y quiero traer un poquito a usted este tema, porque hoy en día usted sabe la situación de nuestro país, ¿no? ¿Cómo estamos? Pareciera que no estuviéramos hablando un solo lenguaje. Todos están dispersos, las redes sociales, las noticias e incluso hasta nuestra casa. ¿Cómo está en su casa usted? ¿Usted está hablando un solo lenguaje o está como en la Torre de Babel, hablando diferentes lenguajes y que no nos estamos entendiendo? El Señor me habló mucho eso. Y yo decía, pero Señor, porque yo me manejo en micro, me manejo en varios lugares y veo que las personas no se están entendiendo, no están teniendo un solo lenguaje. Y como que aquí, ¿qué pasó? Digamos, no hay la tolerancia, la paciencia, el amor. Y nosotros aún como cristianos tenemos que aprender a hablar un solo lenguaje. Ese lenguaje que Jesucristo nos dejó. Pero antes yo quiero hacer una breve historia de, usted sabe, el Señor me dijo, lleva al inicio. Un poco Génesis, a mí mucho, me encanta leer, es historia, pero no me gusta porque es un poco de sangre y eso, y a mí casi ver sangre y esas confrontaciones, esas luchas, esa matanza, me confronta, porque por mi ser no me gusta, ¿no? Pero tengo que hacerlo, tengo que volver al original. Usted, en este tiempo, quiero que usted me acompañe a volver al original y hablar un solo lenguaje. Cuando Dios inició la creación, hizo con un solo lenguaje para que nosotros nos comuniquemos. Pero primero Él creó, incluso le dio la potestad a Adán para poner los nombres a los animales, pero Adán y Eva tuvieron la caída. Desde ahí inició un problema, ¿sí? Después nosotros vemos que vino el diluvio. Yo los animo a que lean la historia de Génesis y puedan ver desde dónde nace la raíz de lo que ahora estamos viviendo y si estamos permaneciendo en ello o estamos cambiando, ¿no? Cuando viene el diluvio, usted sabe, porque había caos en la tierra, el Señor siempre escoge a un personaje. Esta vez lo escogió a Noé y a usted lo puede escoger ahora, ¿no? Y Noé tuvo que, yo digo, espectacular en la vida de Noé, porque él enseñó sin ser arquitecto, sin ser ingeniero civil, sin ser constructor, el arca. Y le dio el modelo perfecto y él escogió a su familia. Al escoger a su familia, qué privilegio. Pero también se ve que después él hace mandatos, que después del diluvio él debería ir y expandir la tierra. Pero siempre hay un pero. Mire, no esté seguro usted que porque está en la iglesia, porque tenemos hijos en misiones, porque mis hijos están involucrados o porque yo estoy dentro de la iglesia, voy a estar segura o seguro. No, porque una cosa es hacer las cosas con Dios y otra cosa es hacerlo sin Dios. Y nosotros necesitamos, y estábamos cantando, que tenemos que tener la dependencia de Dios en nuestra vida. Yo no le quiero desanimar, pero quiero animarlo a que usted vaya a la palabra, al diseño original. Porque de Noé, de la descendencia de Noé, salió la rebelión. De sus hijos, un bisnieto. Sí, prácticamente nació ahí la distorsión del lenguaje. Cuando aparece la Torre de Babel, que está en Génesis 11 al 9. Y miren ustedes, después que bajaron del diluvio del arca, como había un mandato, había una obediencia, ellos no lo cumplieron. Ahí nació donde un día dijeron unos a los otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos luego. Miren, de ahí ya nacen también el desafío de hacer ladrillos y coserlos. De ahí nace lo que es la producción de ladrillos. Miren ustedes, ya ahí empezó todo el inicio. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo,
nos haremos famosos y evitaremos dispersarnos por toda la tierra. Ahí ya cambió el lenguaje. Entonces el Señor lo observó, no le gustó, le dolió el corazón. Yo me pongo en lugar del Señor y digo, pero ¿cómo si pasaron esto, yo les di esto para algo grande? Ahí ya nació la rebeldía o la rebelión. Entonces el Señor personalmente, el Señor bajó a la tierra en 3, 4 oportunidades, bajó a la tierra, y esta vez fue donde Él bajó y dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que propongan lo propondrán a lograr. Será mejor que bajemos y a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Ahí se acabó el solo lenguaje. Y muchas veces nosotros también en nuestra casa hacemos eso. En nuestra vida distorsionamos el lenguaje correcto que el Señor quiere dar desde un inicio. Miren, cuando el Señor baja y observa, es muy claro que Dios creó al hombre y a la mujer. Pero ellos, a embarcarse en su propio propósito no correctos, quisieron desafiar al Señor. Y hasta ahora lo hacemos. Ahorita nuestro país está así. Nuestras vidas están así. Hay hogares que están así. Independientemente de los proyectos de Dios, de lo que quieren embarcarse. Usted cada día le pregunta al Señor cómo va a ser su día. Aquí amamos tu presencia, sí, la amamos, pero podemos tener ideas claras, hacer las cosas claras, pero no lo invitamos al Señor. Y hay cosas que nacen desde el corazón de Dios, pero lo sacamos a Él del proyecto, porque queremos otro idioma. Queremos mi idioma, que se haga lo que yo quiero, lo que yo digo. Entonces, miren, haciendo imposible se pusieron de acuerdo. Ellos. Las personas entonces abandonaron la torre y se dispersaron por todo el mundo. La construcción se detuvo al confundir el lenguaje de los constructores, porque el Señor no iba a permitir, ojo, ¿no?, que cuando el Señor es Dios y Él hace y Él determina cuándo puede bajar y destruir lo que nosotros hemos construido. La arrogancia de la humanidad. Usted ve ahora cómo está nuestra humanidad. No hablo solo de nuestro país, de la humanidad. Y no me admiro, ¿saben? Porque la palabra dice que en estos últimos días los hombres, me refiero a hombres y mujeres, a la humanidad, nos volveremos amadores de sí mismos. Miren ustedes, yo le pedí al Señor, cuando leí esa frase, le dije, Señor, por favor, el día que yo me quiera volver amadora de sí mismo y salirme de tu lenguaje original, llévame a tu presencia. Se los confieso. Porque no quisiera caer en eso, después de que el Señor nos bendice, después que el Señor nos da tanto y nos ama y nos ha escogido desde la eternidad, y ahora que nosotros seamos arrogantes, hay que tener cuidado, porque somos muy frágiles. No se olviden que nosotros somos la novia de Cristo. Y al construir una torre para alcanzar el cielo y hacerse un nombre a sí mismo. Ustedes ven que hay personas y sistemas mundiales que están queriendo capturar como monstruos, capturar y hacer decretos, leyes y todo fuera del diseño original. Fuera de lo que el Señor habla en un solo lenguaje, desafiando a la autoridad y a la voluntad de Dios. Esperemos no ser nosotros, desafiar su autoridad y desafiar la voluntad de Dios cuando Dios ya te predestinó a algo, un diseño original. Tú vos tenés que preguntarle, Señor, ¿cuál es mi diseño original? ¿Usted sabía que usted es poema de amor del corazón de Dios? Si no lo sabía, se lo digo. Usted, el Señor, no importando la circunstancia, cómo usted llegó a este mundo, el Señor ya lo amaba, el Señor ya lo tenía en su diseño.
Pero nosotros a veces no entendemos, y este es un tiempo donde nosotros tenemos que sanar, tenemos que creer en nuestra identidad de lo que el Señor nos ha dicho. Miren ustedes, en Abdías 1:3 dice: la soberbia de tu corazón te engañó. ¿Cómo andamos con nuestro corazón? Porque nuestro corazón es engañoso. Él nos desvía de la verdad. Él no quiere que nosotros permanecemos en la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, usted lo sabe. En Job 6 dice: aunque su orgullo llegue hasta los cielos y alcance a tocar con la cabeza de las nubes. A veces nosotros tenemos proyectos, hacemos nuestra vida, la marcamos y todo, e incluso ustedes ven, hay gente que desafía a Dios. Pero ¿cómo es esto? Y aquí en Romanos nos habla, en 21-22 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Mire la fragilidad que nosotros tenemos. Podemos creer tener un buen razonamiento, pero hay veces es inútil. Nuestro corazón se vuelve insensato, se vuelve duro cuando Dios te dijo: anda por este lado, que es el plan E, pero yo siempre quiero buscar las alternativas porque no me gusta ese lado. Ustedes tienen varios ejemplos en la Biblia como Jonás, pero al final Dios es Dios. Y miren, ¿qué puede ocasionarnos, como pasó en la Torre de Babel? El fruto de la confusión, porque hubo una confusión y tuvieron que hablar diferentes idiomas, y al verse que no se entendía, se tuvieron que dispersar por todo el mundo. Y gracias a eso tenemos casi 7,000 lenguajes, entre lenguajes y dialectos, un poquito más en el mundo entero, que si usted se junta no puede entenderse, a tal punto que tenemos que pagar para poder entender sus idiomas. Donde usted vaya tiene que pagar inglés, digamos, o francés o cualquier idioma. Entonces, el fruto de la confusión, cuando viene a nuestra vida, trasladémoslo ahora a nuestra vida, hacer lo suyo. Usted hace lo suyo, le pregunta al Señor, reconocimiento y gloria. Siempre el ser humano quiere un reconocimiento, y eso es falta de aprobación. La aprobación de Dios tiene que ser. Ahora con las redes quieren fotos, quieren sacarse la foto, que todo el mundo sepa, ¿no? Y es un reconocimiento de gloria y la lucha de poder. Ahora lo estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. La propia vida sin conflicto. Ah, no, yo quiero mi vida y chao los conflictos. Pero los conflictos nos hacen crecer. Los conflictos es bendición. Los conflictos tienen que nacer, porque ahí vamos a salir de ese insensato corazón, de ese corazón que nos manda la vida, nos va a sacar esos conflictos. Y el Señor quiere permitir esos conflictos para que nosotros entendamos y volvamos a un solo lenguaje con Él, ¿no? Sin trato de Dios, dice, ventilando asuntos sin resolver. ¿Cuántos de nosotros, como no nos gustan muchas cosas, no resolvemos algunos pendientes? Yo cuando estoy hablando con las jóvenes, porque mentoreo jóvenes, le digo: por favor no dejen hilos colgando, porque cualquier rato un hilo se lo jala y se corre y se va. Y eso te va a acarrear consecuencias luego. Habla con tu papá, habla con tu mamá, y preguntarle si hay algo pendiente como familia. De ahí nace la iniquidad, de ahí nace la rebelión, de ahí nace el pecado. Entonces ustedes, especialmente los que se van a casar, les digo, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, tienen que empezar a crear destrezas de comunicación y un solo lenguaje. ¿Usted está empleando un solo lenguaje en su casa? Yo le pregunto, ¿no? Si usted está hablando un solo lenguaje en su casa, para que usted como papá, mamá, pueda desarrollar eso y sentarse y analizar delante del Señor, para que usted transmita un solo lenguaje como el Señor quiso al inicio con nosotros. Pero lastimosamente Adán y Eva
hubo la caída y lo distorsionaron desde ya. Miren ustedes lo que trae la confusión. La confusión es el juicio de Dios a causa de la desobediencia. La soberbia, el orgullo, el afán, la figuración, entre otras cosas. Yo sé que muchas veces dicen, no, yo no soy orgulloso. Sí, a veces hay orgullo, pero orgullo camuflado en humildad. Y eso es arrogancia, porque el Señor lo ve todo, el Señor nos hace un escáner todos los días. Me gusta mucho porque esto habla de lo que el orgullo, la arrogancia nos puede sacar. Del temor al Señor conduce a hábitos virtuosos, pero nos salimos de estos hábitos virtuosos. Usted está teniendo hábitos virtuosos y esto lo dice Charles Spurgeon. Usted está teniendo esos hábitos virtuosos porque estos hábitos virtuosos es lo que le va a llevar a usted a un solo lenguaje, al lenguaje inicial que Dios gestó en su vida para que usted venga. Yo me hago una pregunta, ¿en qué momento nos perdemos? A ver, usted analice su vida, ¿en qué momento uno se puede perder? Y le cuento que yo estaba leyendo algo que me llamó atractivo y siempre me gusta porque el Señor pone ejemplos en la Biblia con los animales, porque son pues personas no racionales, pero que actúan de acuerdo al diseño original. Ellos no desvían sus vidas, su creación como los hizo. Y decía que en este tiempo estamos viviendo el síndrome del sapo. No sé si a usted alguno lo escuchó, ¿no? Un síndrome es una dolencia, una enfermedad o algo que está sintiendo. ¿Sapo por qué? Dije yo, ¿no? Por la soberbia, por la obstinación, orgullo, por la arrogancia, por ser posesivo. Y miren ustedes, muchas veces actuamos así y vemos gente en nuestro entorno actuar así. Entonces, en ese momento es donde nos perdemos y perdemos los hábitos virtuosos que el Señor nos llamó. Pero hay una gran diferencia cuando usted se da cuenta, y es tiempo que nos demos cuenta, y usted que es ciudadano de este mundo pueda llevar ese solo lenguaje y pueda darse cuenta que hay mucha arrogancia en la humanidad. Desde ya Bolivia, la discriminación, el entender que nosotros como cristianos tenemos que hablar un solo lenguaje, que es el lenguaje del amor. Pero miren, cuando viene la arrogancia a la humanidad, la ambición fue vista por Dios. El Señor está mirando nuestro corazón todo el tiempo, está probando la arrogancia, el poder, la autonomía, ignorando la sabiduría divina. Él nos dio sabiduría y usted la puede encontrar en Proverbios si usted la lee. Pero la autonomía, todo el mundo quiere ser autónomo. Todo el mundo quiere hacer, disculpen la expresión, lo que le da la gana. Entonces, ese no es el diseño original, ese no es el lenguaje de Dios. Y en la confusión también nos confunde a todos, porque a ellos les confundieron el lenguaje a todos, a tal punto que no se entendieron y se tuvieron que dispersar. Y Él tuvo que detener esa construcción y dispersó a la humanidad. Mira lo que puede hacer Dios, porque Dios es Dios y Él puede hacer algo que nos va a dispersar y nos va a ayudar más bien para mejorar. Cada grupo con su intencionalidad y preferencia. Como que esto se pone un poquito como estamos viviendo en nuestro país. Y nosotros, en vez de contribuir a esa confusión, oremos. Pidámosle, porque el Señor en sus bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los pacificadores. Yo no he visto que Él diga bienaventurados los revoltosos, los confrontadores. Con mi esposo asistimos a una cena de cristianos y a mí me llamó la atención líderes que me digan, ¿por quiénes van a votar? Y mi esposo le dijo, estamos orando porque tenemos que esperar la guía del Señor. Y yo estoy orando. ¿Usted está orando por su país? ¿Usted está orando para que el Señor ponga temor y temblor a esas personas que Él va a poner ahora? Porque Él pone reyes y saca reyes.
Él es Dios, no se olvide. Entonces nosotros tenemos que ir en esa corriente. Y miren ustedes que el Señor nos da advertencia. En toda su palabra nos dice, cuidado, rojo, parate, detenete, todo. Pero si usted se sumerge a su palabra, va a encontrar ese lenguaje original que algún momento nos hemos perdido. La advertencia sobre la arrogancia humana, que ahora lo estamos viviendo, y la importancia de la humildad. ¿Sabe usted que la arrogancia es matada con la verdad de Cristo? Porque si nosotros hablamos verdad y vivimos, es difícil. Yo lo sé porque yo lo vivo, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender la dependencia de Dios, ¿no? Y simboliza la diversidad de lenguas y culturas que existen en este mundo. O sea, usted se va a encontrar con diferentes personas que no tienen su criterio, no tienen su manera de pensar, pero sí usted puede ser diferente dando lo que el Señor quiere. No aportando, yo veo en redes también que se ponen a seguir la corriente. Y yo digo, ¿dónde están? ¿Dónde se perdió ese lenguaje? Dios detuvo la construcción y la confusión de lenguas. Él lo provocó. Como ustedes ven ahí, era la respuesta a la arrogancia y a la ambición. Y la lucha de poder siempre hay ambición. Y hay veces tenemos ciertas ambiciones que tal vez no son las mismas que tienen las organizaciones mundiales, como esa ambición desmedida que quieren desafiar al Señor. Tal vez son ambiciones pero sí son ambiciones desmedidas que tenemos desde nuestra perspectiva de vida. ¿Cómo está mi vida? Miren a ustedes ahí, es un ejemplo de la torre y me gustó mucho esta imagen, por eso el Señor me habló con esto. Cuando le dije, Señor, ¿y ahora qué? Voy a dar este mensaje. Y Él me habló. Me habló mucho de esto y quisiera que usted lo lea. Y dice, las personas que contribuyeron a la Torre de Babel mostraron una tremenda unidad, ojo, pero estaban unidas en contra de la voluntad de Dios. Y hay veces nosotros somos aliados a esa unidad en contra de lo que el Señor nos manda. Pero es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Le cuento que es una decisión. ¿Usted quiere estar unidos por la verdad o unidos por error? Y a veces pasa en nuestra casa eso, en nuestro entorno familiar. Creemos que estamos unidos, pero a veces estamos unidos y contra. Los esposos, los padres, los colegas de trabajo. Tanto, nosotros pues somos seres vivientes que tenemos varios lugares y varias personas que tenemos que ir y contactar gente, ¿sí? Pero miren aquí, yo le traigo y le hago recuerdo, ¿quién hace 2000 años con un amor incondicional murió por usted? Hace 2000 años y yo tengo mucha gratitud y reconocer que Jesús es nuestro ejemplo. Él en esa cruz lo hizo libre, lo hizo sano y lo hizo salvo. Y usted tiene que vivir esa verdad. Usted tiene que ir y buscarlo a Él. Él es el solo lenguaje. Es nuestro ejemplo. Yo a veces digo, ahorita mi nieto está en la etapa de Spider-Man, ¿no? Pero él la tiene clara, puede imitar, pero sabe que la verdad es Jesús y que Él lo creó. Nosotros tenemos que ser como niños y traer esa verdad, porque ¿qué debemos hacer? Nosotros delante del Señor tenemos que pedirle perdón de nuestras debilidades. Somos débiles, somos frágiles, somos vulnerables. Cualquier ratito nos salimos de la verdad. Así, cuando usted está manejando en una carretera, puede dormirse y cuando acuerda se salió. Así nos pasa. Hay veces estamos, como el pastor Raúl dice, con las 3D. Cualquier rato, ¡pum!, ya estamos fuera de la carretera, fuera de la verdad. Poner nuestra esperanza en Dios. Ahora que estamos con este tema de las elecciones, con el tema del dólar, que
O sea, no vivimos en una burbuja, vivimos en un mundo, vivimos en una realidad, pero nuestra esperanza, ¿dónde está? Y mucha gente es amadora de sí mismo y está desesperanzada. Y nosotros somos llamados, teniendo el ejemplo de Jesús, llevar esperanza a la gente. Sacar el espíritu que está en nosotros, no se olvide, sacar de la cárcel a los cautivos, dar vida a la otra vida, ayude a aquella gente. Si usted es débil, aquí hay. Nosotros tenemos recursos, tenemos consejería, tenemos donde usted pueda crecer en su debilidad. Usted puede crecer, tenemos varias cosas. Somos una iglesia muy privilegiada de tener varias herramientas para crecer. Pero el que decide es usted. Pero no se haga autosuficiente. Poner nuestra esperanza en Dios, reconocer la gracia de Dios. Yo aquí estoy por gracia de Dios y por su misericordia y juicio. No es porque yo estudié finanzas. O sea, ¿qué hace una auditora aquí parada predicando? A ver, ¿no? Yo eso digo, ¿qué hago aquí? Pero es la gracia de Dios, la misericordia que te ve y te escoge y te capacita y te lleva a lugares de privilegio siempre y te corona de favores. No dejen sus coronas en cualquier lugar. Agarren, pónganse en la cabeza que el Señor nos corona de favores todos los días. Él anhela, ¿sabe qué? Él anhela que sepamos los secretos de su fuerza y de su victoria. Usted lo está buscando, esos secretos, en búsqueda de la palabra. En la palabra hay secretos escondidos, esas perlas escondidas. En la oración, dice el Salmo 51, dice, en la intimidad está la verdad. Cuando usted así se derrama en humillación, en quebranto delante del Señor, el Señor le va a dar los secretos. Y todos usamos, orá Jeremías 3:33, auxilio Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas ocultas que tú no las conoces. ¿La practicamos eso? Porque ahí están lo que es los secretos de su fuerza y de su victoria. Dice que tenemos que humillarnos como un niño. Me gustan a mí los niños porque los niños tienen una personalidad, porque ellos son seguros, son determinados, ellos creen, ellos hacen las cosas. Y hay veces hay que frenarlos porque se pueden poner en riesgo, ¿no? Y tienen un corazón puro, no tan contaminados. Y aquí me trae, por ejemplo, a ver y humillarse como un niño. Y cuando dice humillarse como un niño, el Señor pone el ejemplo de que el reino de Dios es de los niños. Miren ustedes, el reino de Dios es de los niños. En el reino no hay cosas vanas. En el reino hay cosas que ni usted ni yo conocemos, son cosas, no sé, inalcanzables, porque es la eternidad. Y también nos pide hacernos siervos de todos. Cuando nosotros queremos mostrar a un Jesús, Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Porque Él, esa es la muestra, el ejemplo y el cambio de la cruz que vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y nos dejó su espíritu, ese espíritu que quiere que seamos como niños, ese espíritu que quiere que seamos como siervos y que es una cosa en común entre el espíritu del niño y el espíritu del siervo, se llama humildad. Y cuando yo hablo de humildad, mire, a tal punto que aquí le traigo unas características para hacerle recuerdo y hacerme recuerdo, porque yo me hago recuerdo, que Jesús es el más humilde, no fue el humilde, el más humilde. Jesús tuvo una abundancia de gracia. Jesús fue
el más sabio. Jesús fue el mayor de todos los siervos. Jesús fue el desinteresado. Jesús fue el que más pareció a un cordero inmolado, sacrificado. Jesús fue el más dependiente de su Padre. Y Él lo mencionaba y lo menciona en el Padre Nuestro que usted y yo conocemos. Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Él, por ser Jesús, no fue independiente. Jesús fue el más ungido porque Jesús fue obediente. Y ese Jesús tiene que ser nuestra vara alta todos los días y deber. Yo cuando a veces hablo con mi esposo y con cualquier persona que tiene algún conflicto, charlamos, le digo, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Póngase esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en su lugar en esos momentos donde usted no puede controlar, no puede cambiar, no puede hacer nada? Porque a las personas nosotros no las vamos a cambiar. Es Jesús, su Espíritu Santo. Y miren ustedes que pese a hablar en diferentes idiomas, en la dispersión de los idiomas, Dios quiso reparar eso. Y usted si va al libro de los Hechos, Dios restauró trayendo al Espíritu Santo en ese tiempo de Pentecostés. Pese a que estaban todos ahí, no es que reformó la lengua, sino que les hizo que haya una conexión de nuevo. Porque el Espíritu Santo que nos dejó es para que nos volvamos a conectar. Y aquí yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Mi nieto está en Misiones, en Chile, y él tiene varios amiguitos de varias nacionalidades. Y no hace mucho le llegó un amiguito y me dice que... me dice, mami, Pati, llegó un amiguito, pero él habla otro idioma. Él habla mandarín. Entonces yo le digo, ¿cómo te conectas con él? ¿Cómo hablas con él? Tengo un amiguito que es sordomudo, me dice, en el colegio. ¿Y cómo te conectas? Mami, Pati, me dice, ¿no? ¿No sabes que el Señor creó las señas para que nos comuniquemos? Un niño te habla, un niño se da modos de comunicar, pese a que no saben los idiomas, pero un niño se comunica y nosotros tenemos que ser como ese niño que nos comunicamos empezando desde nuestra casa, porque venimos de diferentes culturas, de diferentes formas de vivencia y tenemos que hablar un solo idioma, como esos niños, comunicarse, ver, ayudarse. Tenemos los lenguajes corporales que nos ayudan a podernos comunicar. Y me gustó mucho esto porque Juan en Apocalipsis 14:6, no le tenga miedo a leer Apocalipsis. Apocalipsis es esperanza, ¿no? Yo no sé por qué la gente tiene miedo a leer Apocalipsis. Le cuento que personalmente a mí me apasiona porque es la esperanza viva de lo que nos espera, que son las promesas de la eternidad. Si usted la lee, se va a dar cuenta. Ahí el Señor nos está diciendo las coronas, que debemos cuidar nuestra corona. Y aquí dice en Apocalipsis 14:6, dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Nosotros somos llamados a eso. Pero nosotros tenemos que tener el lenguaje que Jesús nos dejó. Y ese es el lenguaje de amor, ese es un solo idioma, no hay otro idioma. Ese es el lenguaje que tenemos que ir, pese a que ellos hablen otros idiomas, dialectos y todo, lo que nos va a unir es el amor, el lenguaje del amor, un solo lenguaje, no hay más. El amor, si usted no tiene amor, es como metal que resuena. Esto tiene sonido, pero haga un sonido de metal, suena fuerte y le molesta. Solo somos cajas que caminamos con un sonido de metal, siendo que el Señor quiere que llevemos el evangelio. Y no estemos como la Torre de Babel, que es dispersionando por nuestro ritmo, nuestros proyectos. No, primero esto. Dele primero el lugar a la persona que el Señor Jesús le dijo. Y cuando hablamos de hábitos virtuosos,
¿Dónde nos perdemos esos hábitos virtuosos? Yo le vengo y le traigo, ¿cuáles son los hábitos virtuosos? Es la obediencia. Primero es la obediencia. Una cosa es obedecer y otra cosa es saber. Yo tengo que hacerlo en mi vida. Tener confianza y fe. En este tiempo su heredad es el Señor, no es el monto del tipo de cambio. Su heredad es el Señor, tiene palabras, no hay justo desamparado ni simiente que mendiga pan. Nosotros somos escogidos, el Señor no va a permitir que nosotros, pero tenemos que vivir una realidad, tenemos que vivir este tiempo. Tenemos que tener una dependencia total de Dios. Y nosotros con mi esposo siempre estamos hablando cada inicio, cada lunes. Él me dice, en la mañana cuando desayunamos, me dice, ¿qué te dijo el Señor? Y yo igual, ¿qué te dijo? A mí me dijo permanecer, le digo. Y él igual me da su palabra. Pero ¿qué quiere decir permanecer? Es quedarte ahí confiado y como dice el Salmo 46:10, estate quieto y verás que soy Dios. Pero no es ese estarte quieto con las 3D, relajado. Estate quieto y escuchar la voz de Dios. Escuchar las instrucciones. Escuchar lo que el Señor quiere. Porque Él quiere unidad y buena comunicación. Y el enemigo está atacando a la comunicación para que nosotros distorsionemos nuestro lenguaje. Desde mi casa. ¿Usted cómo se está comunicando con su cónyuge? ¿Cómo se comunica con sus hijos? ¿Cómo se comunica en los ambientes donde usted tiene que desarrollarse como ciudadano de este lugar? Cuidemos eso, la buena comunicación. Una comunicación que pueda ser no a la defensiva. Yo sé que muchos de nosotros no hemos tenido padres sabios y nos han manejado con gritos, con direcciones, controles, pero hay un lenguaje. Si usted está en Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ese lenguaje tenemos que aplicarlo en una buena comunicación. Y el Señor dice, no sean habladores, sean oidores. Aprendamos, es un ejercicio la comunicación de desarrollar, aprender a escuchar y aprender a hablar. Y si usted ve que esa persona es difícil, no vea la forma, vea el fondo de dónde vino y usted ayúdelo, porque nosotros tenemos que ayudar. ¿Me lo pueden pasar, por favor? No sé. Yo esta mañana quiero animarlos, porque Pablo dice, prosigue a la meta, al blanco que el Señor ha diseñado para ti. Primero como persona, después como familia, después como ciudadano de esta ciudad, de esta nación, de este mundo. Y yo quiero dejarte algo que quede en claro, porque ese es el mensaje que el Señor me dijo. Que el Señor siempre tiene la razón. No pelees en vano con tu razón. Y que Él quiere un solo lenguaje, y es el lenguaje del amor. ¿Tú estás practicando ese lenguaje del amor? Hasta hay veces yo veo que el lenguaje del amor para nosotros mismos no está siendo bueno. Yo me molesta que una gente diga, ay, que soy tonta, ay, que soy inservible. Ese lenguaje te está amando vos, porque dice el Señor que nos amemos nosotros como Él se ama, que amemos al prójimo como a sí mismo. Si nosotros no nos amamos, no nos damos, no nos cuidamos, nosotros tenemos que cuidarnos porque somos la novia de Cristo. ¿Cuándo ha visto una novia estilo chimiltrufa en un altar? Nunca. Usted tiene que vestirse de gala porque el Señor quiere que cuidemos nuestra integridad. Quiere que nos cuidemos nuestra manera de pensar, nuestra manera física, nuestra manera de desarrollarnos, nuestras relaciones. Ese es el lenguaje del amor. Si usted tal vez viene de un rechazo, es un espíritu muy fuerte, pero pídale ahora al Señor que le cambie ese lenguaje. Que ya usted no vaya como los de la Torre de Babel y que el Señor lo disperse y lo lleve a otros lugares saliéndose del diseño original. Usted piense, por favor, la siguiente.
quiero dejar esta imagen, porque esta imagen nos preocupa ahora, a usted y a mí. Podemos ser extranjeros, pero igual estamos en Bolivia. Y necesitamos como bolivianos traer un solo lenguaje. El lenguaje del amor, de la esperanza, no de la arrogancia. No se olvide que usted y yo somos comisionados a extender el reino de Dios. Porque ese es nuestro mandato. No seamos como los de la Torre de Babel, que no querramos. Somos bienaventurados los pacificadores. Por favor, cuando alguien quiera entrar en controversia política, ore, ame y lleve a la esperanza. Los partidos políticos no nos van a solucionar. Es el Señor el que va a dar, porque Él es todopoderoso, Él es santo, santo, santo. Él es digno, digno, digno. Y todo lo que nace del corazón de Dios es perfecto. Pero usted tiene que alinearse al lenguaje que quiere ponerle. Voy a pedir a los chicos de la música, de la alabanza, por favor, con esta canción que el Señor me estuvo ministrando también, y que usted la lea. Usted la lea y al leerla tome conciencia de lo que está leyendo, y que sea, porque por medio de la adoración trae libertad. Entonces, por medio de esta adoración, usted haga un cántico, un lamento, como hacía David. Yo los animo a que lean los salmos. David hacía lamentos y cánticos. Hágalo como un cántico y un lamento y pídale perdón. Porque si usted no habla el lenguaje de Jesús, estamos mal. Yo ya pedí ayer, antes de ayer, a las 3 de la mañana, el Señor me movió, porque primero es mi vida. Y después, ¿con qué autoridad yo voy a venir aquí a decirle que usted haga algo si yo no estoy haciendo? Si yo estoy hablando otros lenguajes y no estoy siendo inspirada por el Espíritu Santo. Me gustaría que se ponga de pie, por favor, como reverencia. Hoy alabamos, adoramos a un Dios que tenemos que ser reverentes. Perdimos el camino. ¿En qué momentos que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, Cante, por favor, cante. oh Padre nuestro, perdón. Pida perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intervenga. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven.
donde nosotros, por nuestra arrogancia, por no estar de acuerdo contigo, te hemos sacado, Señor. Por ser soberbios, orgullosos, pedantes, Señor, te hemos sacado. Ven, queremos irnos contigo, Señor. Queremos hablar un solo lenguaje, Señor. Trae libertad a nuestras vidas. Despertar, cuando tomas el lugar hay sanidad. Un mover, un despertar, cuando llenas el lugar hay libertad. Llenas el lugar. Un mover, un despertar. Cuando tomas el lugar es sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los Padre, como redimidos por tu sangre preciosa en esa cruz, te decimos ven, ven, toma tu lugar y queremos irnos y queremos hacer una alianza de comunicación contigo, Señor, de amor. Y que esa alianza, Señor, sea eterna y que esa alianza, Señor, vaya en nuestra vida siendo como tú nos llamas, sal y luz, siendo voceros de amor, de esperanza, Señor, de misericordia, perdón, juicio, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nosotros queremos rendirnos todos los días a ti y queremos ser las personas que tú quieres. Yo bendigo a mis hermanos y te pido que tú intervengas en su vida y que tú y el Espíritu Santo los confronte y los lleve a toda verdad, para que ellos y su familia puedan cumplir el diseño original. Y yo proclamo que ninguna arma forjada va a prosperar sobre ese diseño original, que tú ya lo creaste y lo hiciste desde tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.